hacer un ejemplo. Entonces me dicen lo siguiente, evalúe la integral triple en la región E de la superficie X más Y más Z de B. Entonces, toca mirar cómo sería esa superficie. Entonces, esa superficie, cómo estaría acotada S de B. Entonces, esa región E va a ser una cajita. ¿Por qué digo que va a ser una cajita? Porque si ustedes observan, X está entre dos valores, Y entre dos valores y Z entre dos valores. Quiere decir que no me va a dar algo amorfo o algo como raro esa superficie en tres dimensiones. Es una caja rectangular o prisma rectangular. Y está escrito de esta manera. Entonces yo voy a hallar esa integral triple. Entonces, teniendo esto y esto, vamos a definir mi integral triple. De XY más Z. Entonces, dB vamos a ponerla en una de esas seis opciones, de X, de Y, de Z o como quiera. Entonces, en este momento, pues está Ricardo. Ricardo, ¿cómo quieres que la trabaje? ¿De X, de Y, de Z, de Y, de X, de Z? O sea, ¿en qué orden? Dime. De X Si de no tiene... Y. ¿Cómo? ¿Me De devuelves? X, de X de Y. De X, de Y. Ah, bueno, y entonces la última sería De Z. de Z. Exacto. Bueno, entonces arrancamos. Entonces, como lo definimos de esa manera, espérenme, devuelvo para mirar los colores, X lo dejé en morado, para manejar los mismos colorcitos. Entonces, aquí yo tengo de X. Entonces, miro por acá donde está X, aquí. Está acotado entre dos valores, entre 0 y 2. Miro acá, Y está en rojo. Entonces, con rojo vamos a trabajar, miro los valores entre 0 y 1. Y con verde, que es el último, de Z, mírenlos acá, vamos a trabajar entre menos 1 y 0. Esa es la integral que vamos a resolver. Y eso nos va a dar un valor. Un ejercicio interesante, porque pues hay 6 formas de que aparezca, ¿no? Entonces no nos daría el tiempo si lo hago de las 6 formas. Un ejercicio que ustedes pueden hacer en la casa para reforzar es, después de que saquemos hacerlo, cambiarle por lo menos el orden y hacer ustedes la integral y revisar que tiene que darme el mismo valor sin importar el orden, siempre y cuando yo lo cambie bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, como vamos a empezar, siempre se empieza con la integral interna. La integral interna está en términos de X. Entonces, X, perdón, aquí, clico borrador, voy a repisar X. X va a ser mi variable y todo lo demás va a jugar como si fuera constante. Entonces empezamos a resolver. Entonces pongo las integrales externas, menos 1 a 0, de 0 a 1. Por acá dejamos de Y, de Z, listo. Y vamos a resolver la externa. Digo, la externa no, la interna, ¿no? Siempre arrancamos de adentro hacia afuera. Entonces empezamos. La primera, integral de X por Y. Como Y es constante, queda normal. X es la variable, integral de X, X al cuadrado sobre 2. Y lo multiplico por la constante. Más, dice acá. Vamos con el otro término, con con Z. Aquí no está la X, ¿cierto? Entonces Z funciona como si fuera una constante. La integral de una constante es ella misma por la variable de integración. La variable de integración es X. Entonces, ella misma, que es Z, por la variable de integración, que es
X. Y eso lo tengo que evaluar en los límites de integración internos, que es de 0 a 2. ¿Está claro cómo se sacó la integral interna, Ricardo? Sí, señor. Listo. Entonces vuelvo a poner de menos 1 a 0, de 0 a 1, y por acá pongo de Y, de Z. Y seguimos con la integral interna porque nos falta la evaluación de los límites de integración. Entonces, evaluemos en 2, límite de integración superior, recuerden que siempre se toma. Entonces, quedaría x al cuadrado. Recuerden que reemplazo en la variable de integración, integré con respecto a x, lo reemplazo aquí. Cuando x vale 2, lo elevo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, dividido en 2 me da 2. Entonces, queda 2 por y. Y dice más, evalúo 2 en x, quedaría 2 por z, 2z. Luego voy a evaluar en x a 0, pero evaluar en x a 0 da 0, ¿cierto? Miren, 0 lo reemplazo aquí en esta. 0 al cuadrado, 0, dividido en 2 da 0, por y da 0. 0 lo reemplazo acá, 0 por z me da 0, o sea que la evaluación en 0, porque el teorema fundamental del cálculo dice que menos evaluación en el límite inferior me da 0, entonces como es 0, pues no se anota. Entonces ya la integral interna quedó resuelta, me dio 2y más 2z. Bien, Ricardo. Sí, señor. Listo. Entonces ahora vamos con la integral de la mitad, que es con respecto a y. Entonces pongo y, los límites de integración los pongo en rojo, porque es el colorcito que llevamos de 0 a 1. Y aquí en mi función que quedó aquí adentro, le repiso y para tener claro que esa es la variable de integración. Y entonces arranco. Es integral de menos 1 a 0, que es la externa, y por acá dejo de z, por ahora no pasa nada. Entonces vamos a empezar. Entonces vamos con esta. 2, no hay ningún problema. 2 es una constante. Integral de y, su integral sería y al cuadrado sobre 2. Más, dice ahí, 2z. Como aquí no hay y, funciona como si fuera una constante. Entonces, la integral de una constante es ella misma por la integral, se me olvida, ¿por la qué? Por la variable de integración. La variable de integración en este caso era y, entonces por y. Y listo. Miro a ver si algo se puede simplificar. Este 2 con este 2 se va. Entonces me queda, bueno, y los límites de integración que no se me pueden olvidar, de 0 a 1. Entonces me queda la integral externa, por ahora la anoto, es un adornito por ahora, no hay nada que hacer. Y escribo acá, me queda mejor y al cuadrado más 2zy evaluado de 0 a 1. Recuerden que voy a evaluarlo en la variable que yo integré. Yo integré con respecto a y, por eso la repiso más fuertemente para tener claro que ahí es donde la voy a resolver. Entonces, arranco con el límite de integración superior, que es 1. Entonces, quedaría acá 1 al cuadrado, 1. Más 2 por z, aquí en y, quedaría 1, quedaría 2z. ¿Listo? Y ahora en 0, si yo reemplazo y por 0, pues todo esto se hace 0. Entonces, pues, no hay que escribirlo. Y igual a 0, pues da 0.
Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó que la integral interna da 1 más 2z. Le pongo el límite de integración de la integral externa. Entonces, miro, eso es z, lo teníamos entonces con verde. Voy a repisar aquí el z con verde, los límites de integración en verde de menos 1 a 0. Entonces, esto que me dio, para revisar que voy bien, la última integral tiene que quedar o una constante o si queda como una función, como en este caso, tiene que estar toda en términos de la última variable de integración. En este caso es z, debe quedar en términos de z, no deben haber otras variables. Entonces, como eso fue así, quedó correcto. Y ya hacemos la integral, integramos con respecto a z. Entonces quedaría la integral de 1 con respecto a z, pues es z, más 2, la integral de z, entonces quedaría z al cuadrado sobre 2 y todo evaluado en los límites de integración, que es menos 1, 0. Antes de hacer la integración, hacemos acá, simplificamos y nos dio z más z al cuadrado evaluado entre menos 1 y 0. Entonces, arrancamos, límite superior. Cuando z vale 0, aquí me dio 0 y acá también me da 0. Entonces, el límite superior me da 0. Menos la integración en el límite inferior. Entonces, el límite inferior es menos 1. Entonces, reemplazamos acá menos 1. Quedaría menos 1. Ricardo, dime. No, pues que quedaría cero, ¿sí? En el primero sí, sí, en el segundo lo estamos sacando. Ah, es que ya hiciste la Sí, operación. señora. Ah, listo, entonces daría 0. Y acá, menos 1 al cuadrado, pues quedaría 1 más 1. Y entonces quedaría 0 aquí. Menos 1 más 1, pues da 0. Menos. Entonces me daría 0. En este caso Correcto. me dio 0. Y quedó correcto. ¿Y saben por qué quedó correcto? Porque como este yo les puse que fuera el que ustedes resolvieron, en el grupo anterior, en el de cálculo vectorial grupo A, allá escogieron de Z, de Y, de X y también dio 0. Entonces yo voy a poner las dos grabaciones en los dos cursos para que comparen. No importa ustedes cómo intercambien, siempre y cuando todas las tres variables estén con números, ¿no? Estén acotadas por números. Ya cuando son las regiones amorfas, ahí sí ya sí importa. ¿Sí? No importa cómo ustedes intercambien, les tiene que dar la misma, el mismo valor, si lo hicieron bien hecho. ¿Ok?